¿Cómo les va? Bienvenidos. Esto es una nueva edición de Laburantes aquí en la televisión universitaria. Ustedes saben, es el noticiero de la actividad sindical, gremial, en definitiva de la actividad productiva de nuestra región. Bienvenidos a un nuevo escenario, no a una nueva casa, seguimos en los estudios de la televisión pública universitaria, pero con una escenografía totalmente renovada. Me ausenté una semana y cambiaron absolutamente toda la casa. Bienvenido sea eso, bienvenida sea una propuesta estética, por cierto, mucho más bella. ¿Cómo les va, Zule, Lautaro? ¿Cómo andan? Hola, Gaby. Muy bien. ¿Cómo estás? Bienvenido. Gracias. Vos también. Te extrañamos. ¿Me extrañaron? Sí, sí. Siempre. ¿Cómo me suplieron durante mi ausencia? Nuestro compañero Claudio Alonso estuvo acá cubriéndote. De hecho, te mandó muchos saludos, hizo referencias a tu lugar. Bien. Pero bien. Bueno, agradecemos a las compañeras. Me tocará a mí sí, reemplazar a Claudio entonces. Sí. Vamos a estar ahí prendidos en la pantalla de la TV Universidad. Una semana con muchísima información, por cierto. Sí, conflictiva, no solo a lo que va sucediendo en las últimas horas, sino también respecto a temas gremiales. La semana pasada les anunciábamos el conflicto que hay en peajes, el estado de alerta y movilización. Hablábamos de la posibilidad de 2.500 despidos, por eso el estado de alerta y movilización. En esta semana nos hemos enterado de una mesa de diálogo. Esto es muy importante a partir del único gremio de los trabajadores del peaje, con la intervención del Ministerio de Trabajo. Hay una mesa de diálogo, pero sigue el estado de alerta y de situación respecto de esta posibilidad de 2.500 despidos de los trabajadores a nivel nacional, ¿no? Movilización en todas las provincias de Argentina. Eso habla también de un sistema carretero absolutamente privatizado, ¿no? Pero movilización en todas las provincias de la Argentina, mucha preocupación. Sí, y estado de asamblea. Y esto lo veremos más adelante por la posible aplicación de un programa entre público y privado que pretende hacer el Estado. Por eso significaría el despido de 2.500 personas. Estado de asamblea y movilización, pero en mesa de diálogo en estos días. Bien, Lautaro, en las últimas semanas, hacemos un breve raconto. Movilización de la CGT, parecía que se ponía muy álgido, algunos discursos fuertes en la plaza y después de algunos cambios repentinos, subrepticios por parte del gobierno, funcionarios vinculados al mundo gremial y sin embargo en las últimas horas un acercamiento a algunos de los gremios más importantes, más significativos, excepto el moyanismo, reunidos con el ministro de Trabajo. Ayer se reunieron con el ministro Jorge Triaca, sectores de la línea independientes del movimiento de la CGT y los llamados gordos, los gremios de sanidad y de comercio, los de mayor cantidad de afiliados, se reunieron junto con el Triunviro, Héctor Daer, Juan Carlos Schmidt y Carlos Acuña, con el ministro de Trabajo Jorge Triaca para reabrir la mesa de diálogo, lo que ya en todos los medios se empieza a ver como la posibilidad de alejamiento del paro y ni hablar del plan de lucha, aunque eso se va a terminar de definir en el Comité Confederal del 25 de septiembre. Lo cierto es que, como vos mencionabas, la línea más dialoguista tiene por un lado la posibilidad de evitar una confrontación que deje a las organizaciones sindicales heridas, llámese a través de la quita de la intervención de algunos gremios, como sucedió en el caso de Canillitas, como sucedió en el caso de los obreros marítimos, pero también la posibilidad de obturarle el ascenso nuevamente al moyanismo, a la cúpula de la CGT, porque ya hay un reclamo bastante generalizado de los gremios de pasar del triunviro al secretariado general único, y esa es un poco también otra de las disputas que están ahí dando vueltas en torno a las diferentes líneas de acción de los gremios. Repetinos la fecha, 25 de septiembre dijiste. El 25 de septiembre es la cita del Comité Confederal Central de la CGT, donde se va a definir, sí, se puede definir tanto un plan de lucha, una movilización antes de fin de año, como el llamado a elecciones para lograr un secretariado único. Lo que está también circulando es la posibilidad de que haya movilizaciones
Bien. independientemente de la CGT. Pablo Moyano, el secretario general adjunto de Camioneros, junto con la Corriente Federal de los Trabajadores, tienen coincidencia, y la CTA y Movimiento Desocupados, Sí, claro. de profundizar un plan de lucha independientemente de lo que haga el conjunto de los gremios de la CGT. Un acercamiento con Hugo Yasky, fundamentalmente de CTA, ¿no? Y tener en cuenta también que la discusión, confrontación contra el gobierno o diálogo tiene que ver también con la disputa por la conducción de la CGT. Hay muchos sectores, los independientes y los gordos, que tienen una de sus intenciones, uno de sus objetivos es obturar la llegada nuevamente del moyanismo a la conducción de la CGT. No solamente está el diálogo o la confrontación en sí mismo, sino que también está la disputa interna de la CGT, que la definíamos como una suerte de laberinto. Bien, y seguramente también las elecciones del próximo 22 de octubre van a tener algo que decir respecto a cuál va a ser el futuro, ¿no?, del mundo gremial, porque ahí se disputa, bueno, nada más y nada menos que la posibilidad de continuidad o reniegue a un proyecto de país que no ha sido del todo amable con el interés de los trabajadores en su conjunto. Zule, una más. Sí, hablamos de ley de emergencia social y hablamos de la movilización de las organizaciones sociales. Ante la negativa del gobierno, se propone una movilización muy importante a las cadenas de supermercados importantes de Argentina para el día jueves. Esto por la falta de esta aplicación aprobada esta falta de aplicación de la ley aprobada por el Congreso el año pasado, y lo que se está denunciando es esto. Pero puntualmente la posición del gobierno. Carolina Stanley lo que ha dicho, de Desarrollo Social, ha dicho que estas organizaciones lo que hacen es venir a generar situaciones conflictivas. Esta es la respuesta, por eso las organizaciones van a movilizarse el día jueves. Y simplemente quería hacer un parate en Carolina Stanley, ¿no? Justamente en agosto se dieron a conocer las declaraciones juradas, y allí ella ocupa el tercer lugar de los funcionarios que aumentaron su patrimonio, un 350% solo en un año respecto de lo que era. Poco paradójico, ¿no? Sí. La respuesta, y estamos hablando de la mayor responsable de desarrollo social en el país, y ante un conflicto tan importante que es el sector más vulnerado y desprotegido como son las organizaciones sociales. Una familia muy rica, la de Carolina Stanley, una familia vinculada al poder financiero histórico de la República Argentina, uno de los patrimonios que más ha crecido en el marco de la función pública. Hay que recordar que Carolina Stanley viene en la función pública desde hace muchos años, fue un cuadro fundamental en desarrollo social de la mano de María Eugenia Vidal, la actual gobernadora, a lo largo de muchos años en el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, pero ahora en la función del Estado Nacional, Carolina Stanley, insisto, uno de los funcionarios que mayor cantidad de incremento ha tenido en su patrimonio. Por lo menos tiene la mayoría de su dinero, pareciera, en la República Argentina. Porque otros, casualmente los que más dinero tienen dentro del gabinete macrista, no lo tienen en la República Argentina, sino que lo tienen en el exterior. Gracias, chicos. En un ratito nada más ya seguimos. Vamos a... Recién hablaba Zule de la mirada de Carolina Stanley respecto al conflicto. El actual gobierno, la actual administración, la administración macrista, llegó al poder diciéndole a los argentinos que era momento de dar vuelta a la página, que había que dejar el conflicto atrás. Se suponía, o por lo menos querían hacer suponer, que en el conflicto, en la puja, en definitiva, en la pugna de intereses, no hay posibilidad de evolución, de desarrollo. Algunos creemos que es precisamente en esos lugares donde se debaten, bueno, los avances o los retrocesos, fundamentalmente de los sectores mayoritarios, en los espacios de puja. Ahora bien, ¿cómo se ordena la puja? Bien podríamos preguntarnos. No deja de ser llamativo que un gobierno que dice no buscar la puja como método, como modo funcional de su ejercicio, ante cualquier atisbo de protesta, responde salvajemente. Eso es lo que ha pasado en la Argentina desde hace bastante tiempo,
como hacía mucho tiempo no ocurría, y en particular en esta situación con un ciudadano argentino, Santiago Maldonado, desaparecido desde hace más de un mes en la República Argentina, en el marco de una protesta, identificado con una comunidad nativa, en una protesta en el sur del país, insisto, desaparecido en el marco de la represión de esa protesta. Porque ese gobierno que dice que abandona el camino de la puja, a la hora de intervenir en la puja, en la pugna, lo hace no con la fuerza de la ley, sino con el imperio de la violencia. Y en ese marco hay un desaparecido en democracia en la República Argentina. ¿Y qué es lo que ha hecho el gobierno? ¿En qué se ha desesperado el gobierno? Primero, en tratar de sacarse el asunto de encima, de desresponsabilizarse por la desaparición de un ciudadano en democracia. Y en segundo lugar, fiel al peor ejercicio del atropello estatal contra los ciudadanos, revictimizando a la víctima. Revictimizando a la víctima. Hace algunas horas nada más, la última, tal vez la más descabellada de las tesis enarbolada por la ojalá pronto renunciada ministra de Seguridad de la República Argentina, Patricia Bullrich. Digo, hoy por hoy, en este momento, sigue siendo funcionaria de Estado, Patricia Bullrich. A pesar de que se le han escapado completamente las cosas de las manos, ha sido desbaratada una de sus últimas tesis, la que dice que Santiago Maldonado había salido herido en el enfrentamiento con un puestero en el marco de una protesta de un grupo mapuche. Quedó totalmente desarticulada esa tesis, simplemente con una corroboración de ADN. Mientras tanto, siguen escribando el bulto. Y el gobierno, es más, el Estado, no puede esquivar a una situación gravísima que desde hace mucho tiempo no se producía en la República Argentina. Un desaparecido en democracia en el marco de una represión de una fuerza de la supuesta legalidad. ¿Dónde está Santiago Maldonado? Gobernar es crear trabajo. El trabajo es el medio indispensable para satisfacer las necesidades espirituales y materiales del individuo. Derecho de los trabajadores al bienestar, derecho a una retribución justa, derecho a la protección de su familia, derecho a la seguridad social, a la prosperidad general. Y hay que el derecho de trabajar debe ser protegido por la sociedad. Gobernar es crear trabajo. Bien, continuamos en Laburantes. Estamos en el espacio que más disfrutamos, en el espacio donde conversamos habitualmente con nuestros entrevistados. Hoy está Estefanía Velo y César Acuña. Bienvenidos a ambos representantes del Sindicato de Prensa de Buenos Aires. ¿Cómo les va? Bien, muy bien. Muchas gracias por la invitación y gracias por permitirnos participar de esta posibilidad de estar en una televisión pública universitaria. En mi caso realmente estoy asombrado y muy contento porque, bueno, estos canales de expresión permiten justamente abordar temas que en otros lados se ocultan, ¿no? O se operan o se tratan muy livianamente. Y lo que vos comentabas recién es un tema que hay que realmente analizarlo a fondo, exponer todas las cosas y sacarlas a la luz. Y solo en lugares como estos, donde la información pública se maneja en beneficio de la gente y no a través de especulaciones ni de intereses comerciales, digamos, o editoriales, afines al poder, bueno, solo aquí se pueden analizar las cosas a fondo, ¿no? Gracias, en primer lugar, gracias. Pero es cierto, la tesis, esa tesis alocada que la ministra Bullrich
implementaba frente a diputados y senadores hace algunas semanas atrás, de algún modo es legitimada, validada por ese sistema de medios que permanentemente operan en la creación de sentido, ¿no? Claro. Ahora, desde el domingo pasado, seguramente ustedes lo vieron, empezaron a abonar otra tesis aún más disparatada. Disparatada, ridícula, pero fundamentalmente abyecta, que es la que dice que Santiago Maldonado habría decidido pasar a la clandestinidad. Digo, un ejercicio de la manipulación de lo más terrible, de lo más traumático de nuestra historia al servicio de intereses nefastos. Sí, la verdad que es una vergüenza de cómo están manejando, como mencionabas recién, el tema de la desaparición de Santiago Maldonado, también del pueblo mapuche, de todos los pueblos originarios, los grandes medios de comunicación. Digo, vimos hace poco la entrevista de La Nata con Facundo Yones-Guala, y cómo los medios de comunicación, ya sea Canal 13, pero también podemos leer en las editoriales de La Nación y Clarín cómo están construyendo a un enemigo público del pueblo argentino, que la verdad son parte también del pueblo argentino que reclaman por sus tierras. Claro. Y Santiago Maldonado desaparece en ese contexto, en un corte de ruta en el que reclamaban la libertad de Facundo Yones-Guala. Entonces, digo, la represión del viernes nos corre el eje de la desaparición de Santiago Maldonado. La desaparición de Santiago Maldonado nos corre el eje de por qué los pueblos originarios del sur están reclamando por su derecho, por su vida. Claro, es cierto. Esa discusión de cuál es la precedencia de un pueblo sobre el otro, en Bolivia la han saldado con una constitución que habla de plurinacionalidad, ¿no? En la Argentina no la hemos saldado todavía, bienvenido sea esa discusión. Hemos escuchado también otras tesis con ribetes alocados, como diciendo que los mapuches son inmigrantes chilenos. La nación mapuche tiene siglos previos a la siquiera mención de ese término araucano que es Chile, que significa nada más allá, ¿no? Pero sí, lo precede con muchísima historia, y sin embargo tenemos que escuchar ese tipo de cosas. Además hay una subestimación al público en general, ¿no? Yo no hablaría de la opinión pública, porque no es una cosa amorfa, anónima y masiva. Hay determinados públicos y la gente, el ciudadano argentino, no se ve engañado por todas estas teorías. De hecho, se puede apreciar como hay en distintos sectores sociales donde se quiere dar esta discusión, por un lado sobre los pueblos originarios y no ocultarla. Claro. Por otro lado, el ciudadano no compra, por decirlo de alguna manera, todas las versiones y las operaciones que hay respecto a estas tesis que van surgiendo, que son operadas por distintos medios conforme le convenga al poder, ¿no? En determinado momento. Yo creo que hay una subestimación a la ciudadanía y al pueblo en general también, porque vos podés hacer hoy ejercicios en casas de familia, en organizaciones, hasta en grupos de amigos, y darte cuenta que la gente decodifica muchas veces los engaños y las operaciones que hay detrás de determinadas versiones. Sí, claro. ¿No? Quiero hablar en un ratito, pero ¿cómo se desarrolla nuestra profesión en ese ámbito? Pero si les parece, vamos a ver algo de cómo La Plata aportaba a esa manifestación enorme que se hizo el último viernes en la Plaza de Mayo, en realidad en distintos lugares de la República Argentina. A mí me tocó estar en Jujuy la última semana, el último viernes, y allí también fue multitudinario, en esa provincia que tantas respuestas tiene que darnos, con gente tan hermosa, tan valiosa, pero que con un gobierno que tantas respuestas debería darnos, también fue multitudinaria esa manifestación. Vamos a ver cómo aportaba La Plata. Y estamos convocados acá por nuestra dirigencia, por la Juventud Sindical Peronista Regional, y venimos así presente una vez más en una lucha reivindicativa, como es, por ejemplo, esta nefasta situación que estamos viviendo en este constante avasallamiento del Estado de Derecho en Argentina, hasta que llegara al punto de hablar de un desaparecido en democracia.
un desaparecido forzado, ¿no? Como es Santiago Maldonado, y bueno, venimos a repudiar justamente esta política que se está llevando a cabo en el gobierno nacional, a decir presente en la calle, a ganar la calle, como dice el Papa Francisco constantemente, dejar de balconear la vida y salir a ganar la calle para hacer nuestra voz válida. Y estamos en ADUL por salir a movilizar por Santiago Maldonado a Capital, a Plaza de Mayo. Y significa algo terrible para la democracia, para los trabajadores, para los argentinos, que desaparezca alguien en democracia, en una represión hacia compañeros de la comunidad mapuche. Es algo terrible y no nos puede pasar por el costado porque es un precedente para otros momentos. Indudablemente los responsables son el gobierno, porque la Gendarmería hoy recibe órdenes de la ministra Burrich y recibe órdenes la ministra Burrich del presidente de la Nación. Este gobierno, podríamos decir democrático, es responsable de la desaparición forzada de un compañero como Santiago Maldonado. Y que esto sea, como fue la otra vez con el 2x1, un quiebre en el cual el gobierno se dé cuenta que no puede hacer este tipo de cosas. Y en esto no vamos a ceder para nada. Y vamos a luchar y vamos a seguir poniendo fotos de Santiago Maldonado, vamos a seguir poniendo en nuestro Facebook la foto de Santiago Maldonado y nos van a sacar 1.000.000 de fotos hasta que aparezca Santiago Maldonado. Esto no lo podemos dejar así, no lo tenemos que dejar pasar nunca más. Ahí estaba la movilización de la comunidad universitaria, ¿no? La representación gremial de los trabajadores, la representación gremial de los docentes, también la representación de los estudiantes a través de la Federación Universitaria La Plata. Les preguntaba, Estefanía, César, ¿cómo trabajamos en prensa? ¿Cómo trabajamos los periodistas en estas épocas plagadas de operaciones, de búsquedas para plantar mentiras y hacerlas pasar como verdades? Bueno, así como es inconcebible que en una democracia haya un desaparecido, lamentablemente se renuevan prácticas autoritarias y persecutorias a la prensa de distintas maneras, ¿no? Lo primero es, bueno, como decías vos, la manifestación de la violencia en la calle, deteniendo y llevándose a trabajadores de prensa, además de otros manifestantes que se encontraban ahí en Buenos Aires. Eso lamentablemente ha vuelto, se ha repetido esta práctica de querer silenciar a la prensa, por eso desde los gremios de prensa del país salimos a denunciarlo inmediatamente, porque, digamos, en mayor o menor escala, tanto en esta marcha como en otras manifestaciones sociales, cuando se trata de hacer una cobertura, un trabajo, pareciera ser que al poder le molesta que se muestren situaciones de ese tipo, ¿no? Claro. Así que ha habido un recrudecimiento, lamentablemente, de esas prácticas violentas, tanto sea por fuerzas de seguridad, por sectores a veces difíciles de identificar, que son por ahí policías o fuerzas de seguridad civil, y también desde el mismo poder político, ¿no? Que cuando le molesta algo, bueno, directamente ataca a los trabajadores de prensa. Yo creo que es eso, ha sido un recrudecimiento. Sí, me parece también importante que resaltar de que nosotros como periodistas, trabajadores y trabajadoras de prensa tenemos que ser responsables con la información que transmitimos. La tesis que mencionabas anteriormente de que Santiago había sido apuñalado por un puestero de Benetton, eso se estuvo circulando hasta el último momento. Creo que muchos estamos en varios grupos de WhatsApp y seguían mandando audio, seguían mandando de que esa es la verdad. El viernes previo a la manifestación, tal por ejemplo. Cual. Sí. Entonces, me parece que ahí tenemos que ser muy conscientes nosotros como periodistas y responsables a la hora de informar de qué información estamos transmitiendo, porque sabemos que están tirando pescado podrido, como se dice, por diferentes lados, a su vez con el aumento de las nuevas tecnologías y la rapidez que tienen hoy cualquier red social. Entonces, por ahí no estar detrás de la primicia porque queremos ser los primeros que largamos eso, sino, bueno, chequeemos un poco, frenemos y después sí, comunicamos. Muchas veces por el afán, claro, de querer transmitir algo, bueno, no se procesa la información, ¿no? Y vos fíjate que, volviendo a la importancia de la televisión... Hay que volver a la fuente, en todo sentido, ¿no? Totalmente, claro. Bueno, eso iba. La televisión pública universitaria, decíamos hoy, puede dar otras voces, otras miradas sobre distintos asuntos, no solo sobre este. La formación universitaria también de los comunicadores, sí, ¿no? Claro. Genera todo
no voy a decir un código de ética, pero genera prácticas más responsables. Una problematización sobre la responsabilidad que tenemos frente a un micrófono. Claro, exactamente, y cómo la fuente hay que analizarla y bueno, no comerse la maga, como se dice habitualmente. Hacemos una breve pausa, ¿les parece? Una breve pausa y enseguida seguimos con este interesantísimo debate.